María, puedes, a ver, como es una pantalla pequeña, ¿puedes leer lo que está subrayado Bien, por María? ya. A ver, tecnología andina, sesión 1, presentación de la clase. La presentación de la clase se realizó vía Classroom, evaluación, participación semanal, equivale a un 40%, exposición de los grupos de teoría, ¿será un profesor? Grupo de La trabajo, abreviatura. sí. A Grupo de grupo de trabajo. trabajo. 20%, nota individual, es el parcial, 20%, también una nota individual. El final, 20%, y también aquí es una nota Vale. individual. Gracias, María. Esto es lo que les estaba comentando el viernes, pero ahora ya va a ser con mucho más detalle luego que ustedes mismas han revisado el documento. En sí, la principal nota es la suma de una participación que van a tener durante todo el semestre, que pesa 40% como están viendo acá. Como ustedes no pueden participar, todas ustedes son 36 en clase y en las 2 horas no da para exponer y debatir, la exposición, perdón, la nota semanal es grupal. ¿A qué me refiero? Ustedes están formando grupos. Yo les pido, y va a ser así porque van a tener que trabajar, que lean las lecturas por su cuenta y cada semana ustedes se reúnan como grupo de trabajo y saquen algunas ideas principales, algunas reflexiones, algunas críticas. Si tienen críticas, háganlas, como voy a explicar más adelante. Entonces, pongamos que María tiene grupo, justo que María está ayudándome, con 3 personas más. Y esas personas de repente no se pueden conectar o se les cayó el internet, se fue la luz o no del tiempo, entonces la intervención que pueda hacer María entiendo que es la intervención del grupo, que es la reflexión que ha hecho el grupo para la sesión. Entonces, esa nota, claro, pesa 40%, es la principal nota del semestre, pero se consigue de a pocos, de cada semana que se van, si las clases en sí, quitando el parcial, el final, serán 13, 12, se suma todas las intervenciones y se les divide entre 12 o 11, dependiendo cuántas sean. Normalmente siempre es a favor de ustedes. O sea, si son 12 clases, lo divido entre 11, ¿no? Para que también les favorezca en algo. Entonces, ese pesa 40% de la nota. Por eso, si no pueden intervenir o de repente no tienen tanta facilidad para hablar ante el público o ante la computadora, les pido que coordinen con sus compañeros del aula, o bueno, con sus compañeros del grupo, perdón, del grupo de trabajo, eh, saquen las ideas principales de la lectura, saquen las ideas principales de la sesión, y cuando termine de exponer, yo y el grupo que expone en la clase, la ronda de participación que va a ser 1 hora, quizás hora y media, dependiendo cómo nos vaya, no, sí, hora y media va a ser al menos, ahí intervienen. Entonces yo busco bastante intervención de ustedes. No quiero que, el curso no intenta que se aprendan de memoria algo, no es nada memorístico, es ciencias sociales, tienen que criticarlo en todo momento, ponerlo en duda, pensar un poco más allá de lo que dice ahí, compararlo con alguna experiencia que puedan tener ustedes, o alguna experiencia que les hayan comentado sus profesores o algún otro profesional de la rama de salud. Entonces, ¿por ahí va quedando claro esa parte? ¿Hay alguna duda? Profe, buenas noches, profesor. Tengo una duda acerca de lo que dijo, de que vamos a intervenir de la lectura o lo que vamos a hacer la crítica, dependiendo de que cualquiera de nuestros compañeros no ingresara a la clase y prácticamente uno de los integrantes del grupo si habla o hace su opinión en la clase, es prácticamente la nota de para todos. Para el grupo, porque yo les estoy diciendo, ustedes tienen que leer y reunirse cada semana, al menos 1 hora por su cuenta como grupo y sacar estas ideas. Y como todos no pueden tener tiempo para participar, son 36, y tenemos dos Profe, horas. ya, sí, entiendo esta parte, pero digamos que en el grupo, digamos los integrantes, uno de ellos no participa en la lectura, Desde el digamos, en grupo, una reunión que tomarlo. tengamos. En este caso, la nota no sería justa que todo para todos. Digamos que no participe y en la clase tampoco no esté y ya no, la nota no sería justa que sea para todos del grupo, Por eso, si pienso. ustedes consideran que alguien de su grupo no participa, me escriben y se saca la persona del grupo. Pero Ah, la bueno, nota es está bien. grupal en ese aspecto. Si consideran que no está participando la persona 2, 3 sesiones y no se aparece o no se va a retirar, no sé, simplemente me escriben un correo, me dicen, ¿sabes qué, profesor? Tal persona no participa, hemos conversado, no responde,
y se retira. O sea, lo retiramos del grupo, ya la nota ya no va para esa persona. O sea, ustedes tienen también que coordinar entre ustedes y pueden sacarlo, no tengo ningún inconveniente al respecto. ¿Quedó claro, Romario? Sí, profesor. Está bien. Entonces, esta se separa, es 40%, pero se diluye a lo largo de todo el semestre, de las 10 o 11 participaciones que puedan tener. Esta nota de exposición grupal, igual cada sesión es un grupo el que expone las lecturas de la clase. Les pido, más adelante voy a explicarlo cuáles son las indicaciones que tienen que seguir para hacer esa exposición, pero es un grupo el que expone. Yo creo que ustedes van a exponer una, quizás dos veces, dependiendo al final cuántos grupos se formen. Hasta ahora van 4, creo que van a ser en total 6 grupos. Entonces de repente expongan 2 veces cada uno. Entonces esas 2 veces se divide entre 2 y se multiplica por 0.2, es 20% de la nota final. El parcial y el final son notas individuales. Ah, ya, una cosa acá. Si bien el grupo es el que expone, yo me doy cuenta quién se expresa mejor, quién tiene mejor análisis, quién plantea mejor pregunta en su parte de la exposición. Se nota bastante la diferencia quién leyó toda la lectura y quién simplemente leyó la parte que quiso leer de su exposición. Entonces, ustedes tienen que leer todo el texto, tienen que reflexionar sobre todo el texto, y la exposición es la del grupo que expone sobre el texto. No es que simplemente exponen su parte. Yo puedo preguntarles algo sobre una parte inicial a alguien en particular y tiene que tener la capacidad y el conocimiento para poder responderlo. Entonces, claro, es un grupo el que expone, sí, pero ahí la nota, como cada uno va a empezar a hablar de manera individual, puedo hacer la separación. El parcial y el final son individuales, ¿no? 20% y 20%. Ahí sí les pido bastante cuidado con la fecha en la que yo les voy a decir que suban el parcial y con las características que les digo que vaya a tener. Hasta el momento, como le digo, yo les estoy pidiendo que lean 2 libros de José María Arguedas, los voy a subir a la carpeta más tarde, al Classroom, y vayan aprovechando en leer el texto. Es literatura, van a aprender bastante al respecto desde esos 2 libros. A ver, ¿quién más? Pilar, ¿puedes leer lo que está subrayado, por favor? No. Jenny, ¿puedes leer lo que está subrayado, por favor? Sí, profesor. Metodología. Sobre la exposición sincrónica. Cada martes el docente realizará la exposición de clase y posteriormente el grupo de trabajo encargado de la sesión expondrá las lecturas asignadas. La exposición suma para la nota de exposición del grupo de trabajo. Se promoverá la participación oral de los estudiantes participantes de la clase. Sobre la Sí, participación continúa. Ya, Ya, profesor. gracias. Es justo lo que les comentaba. Los martes van a tener que participar en la clase y debatir entre nosotros. A ver. Ruth, ¿puedes leer lo que está subrayado, por favor? Ya, profesor. Sobre la participación semanal sincrónico, cada martes a las 8 p.m. se realizará una videoconferencia donde ellos grupos harán la exposición ante el aula en su totalidad. Esta sesión está a cargo de los que deben preparar una exposición de acuerdo a las siguientes indicaciones: biografía del autor y o contexto del libro, investigación, si es un congreso, parte de una investigación, etc. Ideas importantes, resumen. Acá intenta ser lo más esquemático, didácticos posible. Las dispositivas no son para leerlas, sino para una ayuda visual para usted. Usted, para el público, siempre busca la relación entre las lecturas de la sesión u otras del sílabo, o que usted conozca, siempre ponga la referencia bibliográfica. Gracias, Ruth. Entonces,
Los grupos, esta indicación es para cada semana cuando el grupo de trabajo exponga. Tienen, la exposición que yo les busco es, no, quiero que hagan un resumen. Si una parte de la exposición es hacer un resumen, pero las diapositivas no son para que ustedes las lean. Son una ayuda para que ustedes puedan dar a conocer, transmitir un conocimiento, transmitir una información ante nosotros que al fin y al cabo estamos escuchando la exposición. Entonces, esa exposición tiene que tener estas características que les digo, ¿no? Buscar quién es el autor, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, en qué contexto lo escribió. De repente pasa algo en el Perú a nivel mundial. En este caso no es tan... La primera parte de los textos sí van a tener un contexto histórico marcado, de antropología, de ciencias sociales en el Perú, que estudia estas sociedades andinas. Y la segunda mitad es más una cuestión de más teoría, más hacia la antropología medida, como les decía. Pero busquen esta información. Entonces no se queden únicamente con lo que dice la lectura, sino vayan un poco más allá. Y acá hay una parte importante. A ver, ¿quién puede ser? Fátima, ¿puedes leer lo que está subrayado, por favor? Sí, profesor. Te escucho. Preguntas que le surgen al leer las lecturas, mínimo 4. No se queden en ser lectores pasivos. Si al leer les surgen más dudas o quizás no están de acuerdo con lo que dice, lo proponen a la clase. De esa manera generamos el debate y si las lecturas les aburren, las leen y argumenten el motivo. Gracias, Fátima. Entonces, cada exposición de los grupos de trabajo tiene que terminar con 4 preguntas. Pero no quiero que sean preguntas que se encuentren en el texto así directamente de que qué dijo el autor y se encuentra la respuesta, ¿no? Tienen que ser preguntas que busquen un debate. Pongan una situación de repente que ustedes conozcan o pregúntense algo más allá de la lectura para que podamos debatir como clase. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna duda? Profesor, una consulta en esa parte de que ya los 4 preguntas, ¿quién los va a hacer? ¿Los que van a exponer o los demás compañeros? Los que exponen. El grupo de trabajo que está exponiendo la clase, al finalizar su exposición de la lectura, que como le digo es un resumen, una crítica, termina con 4 preguntas. Dice, y las plantea ante la clase. O sea, al leer nos ha surgido estas dudas. O al leer hemos analizado o creemos que por aquí va, pero y genera un debate. A eso voy. Tiene que plantear 4 preguntas. ¿Alguna otra duda? Al leer, no, al leer ya está el sílabus colgado en la carpeta del Drive, donde están las lecturas. Lo mejor es que ahí los descargues y puedas ver la relación de lecturas que he dejado. Y ahí también están las lecturas. Perfecto. Todos leen y el grupo uno es el que se encarga de exponer, pero todos los leen. ¿Sí? Y mientras tanto, además de esas lecturas que están ahí, tienen que ir leyendo 2 libros de José María Arguedas que los voy a compartir bueno, en unas horas, terminando la clase los subo. Y cuando estén libres lo van leyendo en su casa. Profesor, buenas noches. Consulta, con respecto a las exposiciones, entonces, de acuerdo al sílabo, o sea, se trata de las lecturas que se va a exponerse en sí. Yo pensé que se va a brindarse otro tema. No entiendo, o sea, sí, las lecturas son para el sílabo, para la clase, para exponerlas, para debatirlas. Sí, correcto, profesor, sino que mi pregunta es entonces los grupos que habían formado, por ejemplo, mi grupo es el número 2, entonces tendrá que exponer de la lectura número 2, ¿verdad? La sesión 3 sería, porque la 1 es la presentación, la sesión 2 ya se comienza con la temática en sí. En tu grupo el 3, si tu grupo es el grupo de trabajo 2, le tocaría la sesión 3. Siempre hay un desfase de uno, porque la primera sesión siempre es de presentación. ¿Sí, Jacqueline? Sí, profesor, gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya.
Continuemos. Amilza, ¿puedes leer lo que está subrayado, por favor? Sí, profesor, buenas noches. Tiempo de exposición, 40 minutos máximo. Fecha de entrega, hasta el día de la exposición. Cada semana, el grupo responsable de la sesión deberá subir la exposición. Cada integrante por separado, a su tarea asignada como exposición 1. La exposición, si bien la realizará el grupo de trabajo, se evaluará de manera individual y tomará en cuenta la exposición y respuestas que puedan dar ante las interrogantes o cuestionamientos de sus compañeros. Gracias, Amilza. Tenemos nosotros 3 horas los días martes. Ojalá jalemos hasta las 11, pero lo dudo. Entonces, aprovechemos el tiempo que tengamos, ¿no? Una buena exposición dura 40 minutos máximo. Después ya no, después ya es poca capacidad falta de capacidad para poder resumir lo que se quiere decir, y también el público, en este caso nosotros, sabe ir del tema. Entonces, calculen hacerlo en esa. También es parte de la habilidad que ustedes tienen que tener a nivel profesional, de sacar lo principal y hacerlo en 40 minutos. Algunos de repente van a hacerlo en menos, no quiero, háganlo en 40 minutos, ¿no? 40, 45, no más. Los días martes, la tarea de exposición 1 va a estar abierta siempre, porque la van a ir cargando conforme vayan exponiendo los grupos. Entonces, cuando termine su exposición, o de repente si quieren antes, mejor si lo hacen antes, carguen. O sea, por ejemplo, Jacqueline, que me contaba que es el grupo 3, sube la tarea y cada uno de sus integrantes sube la tarea. Las mismas diapositivas, el mismo PPT, no hay problema. Pero así yo tengo un registro de que entregó la tarea, les pongo la nota y ustedes pueden saber cuál es su nota de exposición, cuál es su nota que suma a ese 20% que les explicaba más arriba. Ustedes van a poder tener un registro a tiempo real de la nota que tienen, porque todo lo voy a dejar por el Classroom. Les dejo la tarea parcial, la entregan, la califico, se las devuelvo por correo porque como es texto, y les pongo la nota en Classroom. Les pongo la nota en el documento que van a tener y les pongo la nota en Classroom, para que ustedes puedan tener un registro personal y no tengan dudas de dónde sale su promedio final. Y lo que les decía acá al final, si bien la exposición la hace el grupo de trabajo se encarga de preparar la exposición, yo me doy cuenta al momento de exponer quién entendió, quién se preocupó un poco más, quién preparó un poco más, quién se expresa mejor también, quién tiene más facilidad para hablar, o quién también, de las preguntas que se puedan plantear, o de los interrogantes que yo mismo les puedo ir a plantear, o que el aula plantee, también cómo responden. Y tengan en cuenta que es como que ustedes están frente a un auditorio planteando una postura, y también los van a interrogar, los pueden increpar sobre algo. ¿Hasta ahí va quedando claro? Profesor, buenas noches. Disculpe, tengo una duda, con referente a lo que es el sílabus, porque no lo encuentro en la plataforma del Classroom. Está en Entonces, para poder guiar. Lo voy a separar, porque yo lo subí todo en la carpeta, pero lo voy a separar para que lo puedan ver, o sea, los voy a mandar por separado. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Tú tienes acceso al Drive? ¿Has entrado a ver la carpeta del Drive con las lecturas? Sí, como son como 72 lecturas, creo por lo que Sí, pude sí. ver, no lo revisé detalladamente. Pero justo el que dices, el primerito, porque lo etiqueté con un 0 punto y el sílabus, ahí está. Pero igual se lo voy a mandar para que lo tengan. Bueno, ya lo tienen, a lo que voy, para que lo tengan por separado. Profesor, una consulta más. Con respecto a lo que son los trabajos de exposición, ¿el trabajo consiste en entregar alguna monografía, algún informe, un resumen o solo los PPTs? Si ustedes quieren utilizar Prezi, PPT o alguna otra plataforma, ahí ustedes tienen total libertad. Si no quieren utilizar nada, también. O sea, a lo que voy es que la exposición es de ustedes. Ustedes tienen que ver la manera más didáctica de hacer llegar el conocimiento, de hacer llegar lo que quieren dar a entender. No les voy a pedir monografía aparte. O sea, si hacen el PPT, cargan el PPT. Si hacen un paper, un artículo y eso lo exponen, lo cargan. Pero en sí, ustedes hacen la exposición normalmente utilizan diapositivas, ¿no? Que es la manera más sencilla de poder hacer una exposición.
pero no les voy a pedir una monografía aparte de. Lo que exponen, eso lo cargan. Y si no hacen diapositivas y utilizan simplemente un texto de corrido con sus puntos principales o con su resumen ordenados de alguna manera, eso lo cargan. No hay problema. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Está bien. Y de estas 4 preguntas o de alguna otra pregunta que yo haga y de lo que todos hemos leído del texto, empezamos a participar, que es el 40% que les decía. Bueno, acá está el asunto de la comunicación. Cómo les pido encarecidamente que puedan remitirme los correos porque así facilita que yo tenga un registro de todos ustedes al momento de ir ordenando mi carpeta. Y acá está, bueno, no van a poder verlo. Bueno, voy a entrar. Y ahí está la carpeta y les voy a mandar el sílabus por separado para que puedan verlo y tener un orden. Entonces, eso es lo que, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Eso es cómo se va a trabajar en el curso. ¿Tienen alguna duda? Ahora yo quiero empezar, yo quiero preguntarles a ustedes algunas cosas, a ver. Ustedes me comentaban que algunos de ustedes sí tienen familia en zonas rurales de la ciudad de Huamanga, ¿cierto? O de repente también han nacido ahí. ¿Qué conocen ustedes? ¿Quién estuvo hablando? Por favor, si van a hablar, levante la mano para que no nos crucemos. Yo les voy a dar la palabra a todos, eso sí. Pero ¿quién comentó? A ver, ¿puede levantar la mano, por favor? A ver, Aldair, te escuchamos. Ya, tú has nacido ahí. ¿Qué edad tienes, Aldair? Más o menos. 23. Y toda tu familia, papá, mamá, ascendentes de esa comunidad, ¿dónde queda? Huancasanto es la provincia. ¿Y ahí qué tan lejos está de la ciudad de Huamanga? Ya, la etnología andina en sí es enseñar una cuestión, una serie de tradiciones que puedan tener las sociedades andinas, valga la aclaración, y que son distintas a las que podamos tener nosotros o ustedes. Porque ahí viene un asunto. Por ejemplo, si yo le digo qué es cultura, ¿qué entienden ustedes? Por ejemplo, a ver, Cintia Karim, si te digo qué es cultura, ¿qué me podrías decir? ¿O qué es sociedad? Sí, profesor. Bueno, por cultura le puedo decir, bueno, que son tradiciones o costumbres que se van a caracterizar a un pueblo o a una clase social, así que, profesor. Ujú. Está bien. Voy a dejar de presentar. Gracias, Cintia, ¿no? Gracias, Cintia. Por ejemplo, Limber, si yo te pregunto qué es cultura o qué es sociedad, ¿qué me puedes decir? Ya, profesor. La cultura o, bueno, la sociedad es es un conjunto de personas que están relacionadas entre sí. Ujú. Y ¿Y la, cul- en el Perú hay una sola cultura o hay diferentes culturas? hay diferentes, profesor. Por ejemplo, Ruth Karina, ¿una cultura es igual a una sociedad? ¿O cuál sería la diferencia? No está Ruth Karina, así. No, profesor.
Ahorita te doy la palabra, Leir. Ruth, pues, ¿tienes el micro, por favor, puedes hablar? Te esperamos. Mientras que Ruth se prepara, le doy la palabra a Lisette. Bueno, profesor, la cultura con la sociedad es distinto, puesto que la cultura son conjuntos de creencias o costumbres que se van dando y además que éstas se van a transmitir de generación en generación, mientras la sociedad es un conjunto de personas que se van a interrelacionar, van a compartir, como por ejemplo, las culturas, ¿no? Eso sería, profesor. Ujú. Y ya, ¿y ustedes comparten la misma cultura, todos ustedes como ciudadanos que viven en Huamanga, o no? ¿O creen que hay No. distintas culturas? Por ejemplo, María Isabel, me está... ¿Por qué? Profesor, no compartimos las mismas culturas porque si bien sabemos el Perú es multicultural, hablando solamente de Ayacucho, no todos venimos de una misma provincia y aún así seamos de la misma provincia, cada distrito tiene una forma diferente de poder expresar sus costumbres. Por ejemplo, ¿no? Yo que soy de la provincia de Sucre y se supone que la provincia de Sucre con la provincia de Lucanas tienen costumbres similares. Sin embargo, la manera de vestirse, en cómo expresan sus tradiciones cuando hay fiestas, es muy diferente. Ahí mismo yo me doy cuenta, ¿no? Yo soy de la provincia, del distrito de Querobamba y hay otro distrito cerca, a media hora de ahí, es el distrito de Soras. Entonces, las costumbres en ahí son muy diferentes. La manera de cómo se festeja cierta tradición es muy diferente. Las comidas que se van a preparar, el tipo de canto que se realiza en esos pueblos es muy diferente a cómo se puede realizar en otros lugares. Si nosotros vemos, ¿no?, el carnaval ayacuchano, que bueno, es muy conocido aquí en Huamanga, pero el carnaval ayacuchano no solamente se basa en esto, el carnaval ayacuchano se expresa de diferentes maneras en las distintas provincias y distritos de Ayacucho mismo. Eso Gracias, sería Isabel. todo. Me parece que alguien más tenía una intervención. ¿Pueden levantar la mano para dar la palabra? ¿Alguien más desea intervenir antes de que yo continúe? Es cierto todo lo que han dicho. El Perú es un país multicultural. El Perú es un país con diversas culturas que convivimos todos, pero la cultura de por sí no es un estanco cerrado que perteneces a una cultura y ya no cambias. Yo les preguntaba, por ejemplo, a ustedes, la pregunta que no creo que no me llegaron a entender, por ejemplo, Gisela, ustedes que comparten, ustedes están en tercer año, ¿cierto? Tercer, cuarto año de la universidad. Comparten, ya han compartido 3 años, al menos viven, quitando esta pandemia que se nos cruzó a todos, viven en Huamanga, comparten espacio universitario, comparten espacios en la ciudad. ¿Creen que pertenecen a alguna cultura que pueda llamarse huamanguina o de repente un grupo que pueda llamarse universitarios de Huamanga y comparten algo, tienen algo en común o no? Por ejemplo, ¿qué opinas, Liz Medina? Sí, profesor, yo creo que sí, de alguna manera compartimos algo, como bien decían mis compañeros. De repente no todas, por ejemplo, en algunas provincias, bueno, en la mayoría de las provincias se habla el quechua, ¿no? Y bueno, acá en Huamanga también se habla, pero no todos hablan quechua. Sin embargo, podemos compartir otras costumbres, como de repente tomar en el desayuno el chapla o otras costumbres que solemos. Entonces, yo creo que sí, compartimos de repente no todas las costumbres, ya que cada familia proviene de otras provincias o de otros lugares, pero el hecho de que de repente vivamos más tiempo en un lugar ya nos hace, y que podamos compartir esas culturas o costumbres, ya nos hace parte de ellos. Justo Liz comentó algo que me va a ayudar a seguir hilando, desarrollando la clase, el tema del quechua. Por ejemplo, de acá, ¿quién es quechua hablante de nacimiento de ustedes? ¿O ha aprendido quechua después? Jacqueline, ¿levantaste la mano? Sí, profesor, que quería acotar a lo que estaba comentando la compañera.
respondiendo a su pregunta, nosotros de cierta manera sí compartimos una cultura, porque por el mismo hecho de que yo, por ejemplo, venga de una provincia distinta y la otra persona sea netamente de Huamanga, le influye sus costumbres. Por ejemplo, puede ser los códigos, los patrones o las reglas de manera de ser, la vestimenta o la religión o los rituales que tenga. Esta persona también puede o le guste mi cultura o puede adaptarse y pueda compartir esa misma cultura. Y yo creo que sí compartimos toda la misma cultura. Gracias, Jacqueline. Aldair y después Gisela. Liz. Si alguno es quechua-hablante de nacimiento o ha aprendido quechua también en su familia o en su lugar de origen. Está bien. Entonces, Marisabel, en tu caso. Profesor, en mi caso, por ejemplo, yo no he nacido hablando quechua, yo he aprendido ya en el transcurso a medida que iba creciendo, pero como dice mi compañero Aldair, ¿no? Apoyo su idea, puesto de que es cierto, las personas que vivimos en provincia y hemos crecido en un entorno en la cual tal vez papá, mamá no hablaba, pero las personas que están ahí hablan, te obliga también a uno a poder entenderlos. ¿Sabes por qué quería jalar este asunto del quechua? Ustedes hasta el momento me han hablado de costumbres, tradiciones, ropa, comida, festividades. Todo eso es parte de la cultura. Todas esas son manifestaciones de las culturas. Pongamos, todas esas son las cosas visibles, las cosas más a la mano que alguien que no conoce puede darse cuenta de cuando llega a un lugar y dice, esta persona se viste distinto, algo distinto de tener, ¿no? O esta persona en esta fiesta lo hacen de esta manera, o tienen este plato tradicional para este momento. Todo eso son una cuestión de la visible de la cultura. Pero lo que yo quiero es que, claro, aprendamos sobre eso, no vamos a enfocarnos mucho en eso porque yo estoy seguro que ya lo conocen y lo ven en su día a día, ya sea por su familia o lo conocen por cuestiones laborales que puedan tener, pero lo conocen, es parte, y el curso es en etnología andina, y ustedes viven en una zona andina, dentro de esta clasificación que ha hecho las ciencias sociales y la geografía en general, ¿no? Distinto fuese si el curso fuese en etnología amazónica, ¿no? Ahí sí tendría que ser un curso totalmente distinto. Pero como ustedes ya están al tanto, están empapados, están mucho más cercanos a esta realidad, lo que yo quiero es que sí, nos demos cuenta, la veamos, pero, por ejemplo, lo del quechua. María Isabel me comentaba que ha aprendido Aldair. ¿Alguien más que sea quechua hablante de nacimiento de repente que pueda ayudarme? Un momento, voy a dar la palabra a Beatriz, que creo que recién interviene. Beatriz. Sí, profesor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Creo que solo va a intervenir, no. Estrella, ¿levantaste la mano? Sí, profesor, yo también igual, así que las compañeras también he aprendido a hablar así el quechua prácticamente desde muy pequeña, casi desde mis 4 años, así, sobre todo por la influencia de mis abuelos, por todo ello, a pesar de que mis padres así en realidad, no, o sea, no querían que yo aprenda a hablar el quechua, pero así como quien dice, por la necesidad, por todo ello, también una persona aprende también. Y cuando una persona es así más, así de niña o de niño, uno aprende más rápido un idioma ya, ¿no? O sea, no es como una persona adulta, así que quieres aprender ya te es más difícil ya aprender a hablar un idioma. Es verdad, Estrella, gracias. Limber. Sí, profesor, en mi caso es que yo aprendí del nacimiento porque mis padres son quechuahablantes y ellos me enseñaron desde el nacimiento, ¿no? Podría decir que mi primera lengua es el quechua. Jacqueline y después Liz. No, profesor, lo que estaba comentando usted o la pregunta, por ejemplo, mi persona, soy quechua hablante desde nacimiento, mi lengua materna de cierta manera ha sido quechua,
Mi familia, mis abuelos son quechua hablantes, porque yo vengo de una provincia, desde esa provincia de Cahuamán y de uno de sus centros poblados todavía, que es Colpapá. Gracias, Jacqueline. Liz. Sí, profesor, yo también, al igual que mis compañeros, también he crecido en un lugar donde hablaban el quechua, entonces he crecido hablando quechua y bueno, eso sería todo. ¿Saben por qué quiero jalar el asunto del quechua? Como decía, ustedes han mencionado inicialmente tradiciones, cultura, ropa, que eso es visible. El hablar, el quechua en sí, en la lengua, ahorita nos estamos comunicando en castellano, existen infinidad de lenguas, la más conocida obviamente es el inglés, el francés, el chino, en caso peruano son 50, pero la lengua más allá de ayudarnos a comunicarnos, ayudarnos a que yo pueda decir algo, ustedes entienden, o sea, yo digo algo, ustedes lo escuchan, su cerebro lo interpretan, lo razonan y podamos tener una conversación, es una manera de entender el mundo de todas maneras. Es una manera de entender una realidad. Hay palabras en quechua que de repente no se puedan traducir al castellano, o hay palabras en castellano que no se puedan transmitir. Pero más allá de que existan, por ejemplo, obviamente en quechua no va a haber una palabra para un mouse, ¿no? O una palabra para un celular. A esto no me refiero. Me refiero a conceptos. El mundo de aquí, arriba, abajo, tres mundos, o el tiempo circular, o que se diga de cierta manera un color, ese tipo de cosas, ese tipo de conceptos, el tipo de enfermedad, que lo vamos a ver más adelante en el curso, son conceptualizaciones de cómo se entiende dentro de una lógica lingüística, dentro de una lógica del grupo de personas que hablan esta lengua, este idioma, lengua e idioma equiparable en este caso, y que va a ser importante que ustedes puedan estar abiertas a comprenderlo, estar abiertas a entenderlo y tratar de trabajar sobre eso, porque es la realidad con el grupo de personas que, bueno, en algún momento su trabajo de repente se crucen, ya sea andino o ya sea amazónico, porque yo sé que para el Serum los mandan en verdad a cualquier momento, a cualquier lado. Yo me acuerdo que cuando trabajaba al inicio, que estaba trabajando más en Amazonía, conocí a una obstetra que era de Huancayo, si no me equivoco. Y ella la mandaban a la selva, en su Serum. Entonces, al inicio le chocó, ¿no? Porque la manera como ella estaba formada era distinto a cómo entendían la enfermedad o cómo entendía la salud. Entonces, el curso que le estoy planteando no va tanto a sacar estos tópicos de repente tan peculiares, de decir, mira, en esta comunidad, en esta provincia, se visten así o tienen esta fiesta. No lo veo muy útil, en verdad. Vamos a ver eso, vamos a ver algunas características. Quiero que entiendan las características o el proceso histórico que pudieron llevar a estas personas a que tengan cierta organización y que también veamos cómo esta manera de entender el mundo pueda afectar, y cuando digo afectar no me refiero negativamente, por si acaso, me refiero a afectar a que va a ser influenciable o va a influenciar que puedan o no puedan ir a servicios de salud, que puedan tener cierta relación con ustedes a futuro, ¿no? Con enfermeras, con médicos, con enfermeros, con obstetras, en general, con todo el personal de salud. Porque cuando yo les decía, si ustedes comparten una cultura, ustedes están siendo formadas en salud, en enfermería. Ustedes están recibiendo una formación académica científica. Esta formación obviamente es occidental. Se entiende que tienes una enfermedad, haces un diagnóstico, recetas una medicina, pero esa enfermedad tiene un origen patológico, ¿no? Un origen microbio, algo que entra al cuerpo y te enferma. Pero, por ejemplo, de repente las personas tienen un entendimiento que es la energía de la tierra que salió. No es que uno sea verdadero, otro sea falso, porque al fin y al cabo, no quiero que se cuestione si es verdadero o falso. Eso ya ustedes como personal de salud lo entenderán de una manera. Pero ustedes cuando traten con este otro grupo social, que puede ser parte de que ustedes, porque como les digo, están mucho más cercanos, o de repente se van a la Amazonía y ahí sí es un poco más lejano, cuando traten con este grupo, tengan la mente abierta para poder entender por qué lo entiende de esa manera y darle la vuelta, y al final, yo me imagino, les pregunto, ¿no? O sea, el objetivo de ustedes es que la persona, al fin y al cabo, se sane, ¿no?
Entonces, lograr que se sane también implica entender ciertas maneras de por qué está entendiendo que la enfermedad que le causa a su cuerpo, a su hijo, a su bebé, o que una mujer embarazada, que normalmente es la temática más común, pueda recibir alguna medicina o pueda seguir algún tratamiento, ¿no? Entonces, por ahí va la temática. Entonces, cuando le decía lo del quechua es interesante porque, como decía, no es que únicamente nos ayuda a comunicarnos, es una manera de entender. Es una manera de entender que obviamente está cambiando, no es igual que hace 50 años, ni es igual que hace 500 años antes que lleguen los españoles. Cambia, está en total cambio en todo momento. Pero que se siga hablando quechua y que se siga pensando que de repente la tierra se abrió y le generó una enfermedad a la persona, no lo hace una sociedad arcaica, no lo hace una sociedad asincrónica que debe desaparecer. Es una sociedad que tiene una manera muy particular, como todos nosotros, de entender algo, de entender una realidad, y que de por sí también ha tenido, antes que llegue la medicina occidental, o antes que llegue las ciencias sociales, o antes que llegue la ingeniería, o sea, este conocimiento occidental que al fin y al cabo es el que estamos y que compartimos, porque nos forman de esa manera, es el hegemónico, porque al final todas las universidades o todos los centros de estudio a nivel universitario forman de esa manera a nivel mundial. Que sea el hegemónico no significa que sea el mejor. Claro, yo personalmente yo creo que se debería difundir mucho más, porque apelo a eso. Yo estudio la maestría, pienso estudiar el doctorado, o sea, seguir en ese rumbo. Pero existen otras tantas maneras diversas de entender el mundo, otras tantas maneras diversas de ver, y que más ustedes, y yo en mi formación como antropólogo, pero ustedes como personal de salud, se van a enfrentar. Se va a tener que lidiar, y una vez más, lidiar no es en el aspecto negativo, sino lidiar en tratar de que el conocimiento que ustedes tienen pueda compatibilizar con lo que quieren lograr con este conjunto de personas cuando estén trabajando, para que al fin y al cabo se curen, o para que al fin y al cabo participen en algún programa de salud, o para que puedan hacerse algún examen, para que la salud mejore. Entonces, eso es lo importante de cómo estoy enfocando el curso. Así quiero que lo veamos. Y lo otro que también, revisando cuando estaba armando el sílabus, y se lo dije, ¿no? Va a haber momentos que de repente ustedes se sientan increpadas. Porque de por sí las ciencias sociales, claro, no es carrera de ciencias de salud, ¿no? Suele tener una posición mucho más cercana a la población, o sea, siempre presenta la perspectiva de la población, ¿no? Difícilmente ha presentado la perspectiva de los médicos o del personal de salud. Quería dejar un libro, pero bueno, no lo encontré en línea, lamentablemente. Últimamente ha habido mayor avance de la antropología médica, de la antropología de la salud, para que se entienda también desde esa perspectiva del médico o del personal de salud qué está pasando, ¿no? Pero los textos sí tienen una clara tendencia hacia las ciencias sociales, tienen una clara tendencia a mostrar la perspectiva, la opinión de las personas que asisten a los centros de salud a tratarse, o que de repente no quieren ir porque se sientan ofendidos, no, se sientan temerosos, o sientan que se les trata mal, ¿no? Porque no hablan castellano, porque de pronto les empiezan a tocar, o le dicen que se quiten la ropa. O sea, el pudor, de por sí el pudor es algo muy cultural. O sea, ustedes van a la selva y de repente utilizan menos ropa, o ustedes van a una playa de Europa y la gente puede estar sin ropa, ¿no? O las mujeres pueden estar sin ropa, sin toples, y al fin y al cabo, ¿por qué los hombres no se tapan y las mujeres sí se tapan? Es una cuestión de pudor, es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que alguien vaya a un centro de salud y el médico te dice, ¿sabes qué? Quítate la ropa. Bueno, para mí puede ser ya me la quito porque tiene que revisarme, tiene que hacerme un examen, ¿no? Pero para otras culturas no, porque el cuerpo es un espacio distinto. El cuerpo de por sí, ¿cómo entendemos nosotros el cuerpo? Y al fin y al cabo, ustedes van a trabajar con el cuerpo más cercano que yo en mi profesión, se entiende de una manera muy particular. Entonces, ese tipo de cosas quiero que las podamos debatir. Es lo que les decía, las lecturas tienen mucho la perspectiva de las personas, mucho la perspectiva del paciente, y su crítica o sus comentarios críticos hacia cómo fueron tratados. Yo quiero que ustedes los retomen y puedan reflexionar al respecto. O sea, aprovechar que están ahorita en una formación universitaria, les falta todavía 2 años, quizás un poco más,
para terminar, y puedan empezar a reflexionar sobre eso. Yo estoy seguro que ustedes, al estar mucho más cercano físicamente, emocionalmente, también por su familia, emotivamente, emocionalmente, puedan ser mucho más empáticos con esto, ¿no? Pero este curso, yo me imagino editándolo para alguien de Lima, sí es muy distinto, pues, porque la realidad lo ven tan lejana y existe, lamentablemente, el Perú es un país con mucho centralismo y mucho desprecio hacia otras realidades. Entonces, lamentablemente desde Lima se cree que el máximo conocimiento está acá y la experiencia de los expertos, lo que todos lo saben, está acá y tiene que ir a enseñarles a estas personas, estoy siendo sarcástico por si acaso, tiene que ir a enseñarle a estas personas alejadas allá en los cerros de cómo es la medicina o cómo es la ingeniería, ¿no? No sé, y espero que no sea así con ustedes, o no tanto al menos, pero sí voy a cuestionar bastante eso. Cuestionarlo de que llevemos a pensar, todos tenemos una cultura, todos tenemos una manera de entender. Ustedes están en los conocimientos que ustedes tenían hace 3 años cuando ingresaron a la universidad, son distintos a los que tienen ahora. Su manera de razonar, su manera de estructurar el mundo es muy distinta a la que tienen ahora. Y cuando termine la carrera va a ser distinto también. Porque poco a poco la misma profesión los va formando en algo, la misma experiencia. Y cómo ustedes razonen algo de repente va a ser muy distinto a cómo sus papás razonen algo. Porque sus papás de repente no fueron a la universidad o tienen otra experiencia en otras carreras, ¿no? Entonces, hay que estar abiertos, ustedes más como profesionales de salud, a esas otras realidades porque las van a tratar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Cuestionamiento? ¿Inquietud? Profesor, usted habló de un tema muy importante que es el centralismo. Yo quisiera hacerle una pregunta abierta. ¿Por qué cree usted que hay mucho centralismo y no hay un descentralismo en el Perú? Bueno, nos daríamos un poco de la temática, pero te voy a responder. Históricamente Perú siempre ha sido centralista. O sea, si tú ves la historia, los limeños no querían independizarse porque al fin y al cabo el comercio pasaba por acá. Vinieron montoneros, vinieron un argentino, un colombiano, venezolano, dependiendo cómo sea el país ahora, a liberarnos, ¿no? Pero lamentablemente el Perú es muy centralista. No, yo a veces converso con familia que está en Estados Unidos y veo la facilidad, cómo consiguen un trabajo de calidad, con un buen puesto, bueno, un trabajo digno en cualquier estado, y acá de repente uno tenga que emigrar a la capital. Mi mamá, bueno, de parte de mamá es de Lima, pero de parte de padres del norte. Y de repente ustedes también en algún momento estén migrando a Lima para lo que se puede llamar como un mejor futuro, lo cual no debería ser así, ¿no? Ojalá vaya cambiando poco a poco. ¿Alguna otra pregunta sobre la temática? ¿Han revisado las lecturas? Voy a compartirles el sílabo, no se lo he compartido terminando. ¿Quién es Flerk? Ferk Flores. ¿No está acá? ¿Flores lo conocen? No. Entonces, hasta ahí se entiende cómo quiero enfocar el curso, cómo lo vamos a enfocar. Entonces, las lecturas cuando ustedes las lean también quiero que vayan por ese lado de su exposición. Quiero que analicen esa parte. Recojan, sí, los detalles, las características, las peculiaridades, pero vean un poco más allá de eso. Y estoy seguro que ustedes, si pueden conversarlo con su familia también, ¿no? Dar su experiencia personal va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Bastante. Y como digo, yo no estoy acá para poder decirles así es la realidad, así es esto, porque yo no entiendo la cátedra de esa manera. Si ustedes tienen alguna opinión contraria, levantan la mano y la exponen. Y vamos a ir aprendiendo entre todos. Creo que es mucho más enriquecedor de esa manera. Sonia, Karina, ¿se entiende hasta ahora? Sí, profesor, sí lo he entendido. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de visitar alguna sociedad, bueno, vamos a llamar comunidad campesina, que no es equivalente, pero bueno, para entenderlo? ¿Alguna comunidad campesina fuera de Ayacucho?
Huancavelica, Puno, Junín, Pasco, Huánuco, Ancash, Ica, puede ser. ¿Alguno conoce? O pueden poner en el chat, por favor, no, para saber que me están escuchando cuando estoy hablando al aire, porque si no voy a empezar a llamarlas. Ya. Claro, la mayoría no ha salido. El gran porcentaje no ha salido de Ayacucho, al menos en eso. Claro, hay muchas, en sí el pueblo quechua, ¿ya? Que es la sociedad andina, el pueblo quechua fue homogéneo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Está extendido en todo el Perú. Y esas características están en común. O sea, el pago a la tierra, ¿no? ¿Cómo se hace? Se hace de manera distinta, obviamente. Yo he tenido oportunidad de conocer pago a la tierra en Puno o pago a la tierra en Pasco. Pero al fin y al cabo la concepción de que la tierra es un ser que tiene vida, es un ser que tiene energía y es un ser que me permite hacer algo. Y yo tengo que retribuirle para que me permita hacer eso, está muy extendido en todos lados, ¿no? El tema de las cruces. Las cruces, claro, vinieron con los españoles. Fue una imposición española de la idea católica de la cruz. Pero igual, la fiesta de la cruz está extendida en todos lados. Yo he visto fiesta de las cruces en la Sierra de Lima, a unas 4 horas acá de la ciudad. O fiesta de las cruces la he visto en Puno, a 6 horas de la ciudad de... No, eran 7, 10 horas de la ciudad de Puno. ¿Y por qué en lugares tan lejanos? De repente también no conozco realidades bolivianas en ese aspecto, pero estoy seguro, en Chile sí. En Chile sí, una vez estuve en una conferencia y también existe esta idea de la cruz. Se entiende de manera distinta con sus peculiaridades, pero también hay cosas en común de esas sociedades andinas. ¿Por qué? Porque la tradición cultural al fin y al cabo es quechua. Quechua y aymara, ¿ya? Pero principalmente quechua por la cantidad, tío. Pero quechua y aymara. Jakaru en menor medida, pero vamos a homogenizarlo todos a quechua. Entonces, esta tradición quechua se mantiene. Y estoy seguro que ustedes también la mantienen. Y no únicamente porque hablen o no hablen quechua. La mantienen por sus padres. En mi caso yo estoy un poco más alejado porque no tengo familia en zona andina, pero de repente mi tradición es mucho más norteña, por mi papá, por mi familia, ¿no? Entonces, esta tradición quechua que ustedes puedan tener, ustedes puedan compartir, la llevan con ustedes. Es una cosa que la tienen inconscientemente y es una cosa que la practican. No sé si alguno de ustedes le han hecho corte de pelo cuando tenían que 2 años, creo que ese es el corte de pelo. ¿Alguno ha hecho? Por ejemplo, Camila, tú puedes, Camila, Isabel y después Beatriz. Camila. Ah, sí, profesor, justamente yo tampoco no entendía el por qué en sí, mi abuelo es de Cangallo y ya pues mi abuelita es de Espite, que es de Paras, mejor dicho. Y pasa que yo tenía el cabello muy poquito, se podría decir. Entonces mi abuelito como que decía, no, para que le crezca más abundante hay que hacerle el cortapelo. Entonces como que te separan por mechones y te ponen como que cintas y para eso tienes padrinos y también hacen como que esto de entregarles tal vez algún pollo, ya sea asado, o sea, algún chancho asado, lechón asado, ¿no? Y a medida de eso te van cortando, van reuniendo en una banderola y bueno, en eso consistía. Gracias, Camila. Pero lo que voy es que tu abuelo confiaba en que esa era una manera de lograr algo, ¿no? O sea, estaba seguro de eso. Y yo no quiero que lo cuestionemos de que si pasa o no pasa, al fin y al cabo. Simplemente el mismo hecho de que la persona, justo ya leí un artículo, estaba leyendo un asunto en inglés de placebo, que el hecho de que la persona crea que pueda pasar algo también influye. O ustedes podrán decirme con mucha mayor razón si es así o no, ¿no? Me parece que también había levantado la mano Beatriz, o ya no Beatriz. María, ¿tienes la mano levantada? Ok, profesor. El corte de pelo, de hecho,
se celebra de diferente manera en el lugar donde estés. Por ejemplo, bueno, yo he tenido la oportunidad de presenciar y también ser partícipe de ello porque también fui justo la madrina de uno de mis sobrinos. Y pues, como mis sobrinas, sus papás son de la provincia de Víctor Fajardo. Entonces, en ahí tiene una manera diferente de hacer el corte de pelo que una familia que lo hace ahí en Puno. A las referencias que tengo en Puno, el corte de pelo tiene una madrina diferente, tiene un padrino diferente al bautizo, ¿no? No es igual, nosotros normalmente, si lo hacemos tal vez aquí en ciudad, ya les vamos a hacer corte de pelo, tenemos esa costumbre, pero, y bueno, la madrina que se escoge en ese momento es la madrina tal vez que va a bautizar más adelante, pero en otros lugares no, hay una madrina diferente para cada proceso de las costumbres que se va realizando. Y bueno, lo que yo sé, bueno, tengo entendido, más lo hacen para recaudar fondos para el menor, para que ya desde pequeño este dinero que se recaude sea en beneficio de sus estudios o en beneficios productivos para él, ¿no? Y ya pues, y la cuestión es que la madrina también, bueno, lo que he visto, es la que guarda el dinero y se encarga de ella también de poder recaudar mucho más adelante. Por ejemplo, esta idea, ¿por qué se cree que la mujer es la que cuida mejor el dinero? No vamos a responderlo hoy día, pero si se dan cuenta, inconscientemente siempre se trata o se intenta que la mujer es la que... Está muy relacionado, por ejemplo, con el hecho que también puede ser la mamá, la protectora, ¿no? La mujer es la que cuida el dinero. Otra característica muy común en la zona andina, el marcado de ganado, ¿no? ¿Alguien ha podido presenciar cuando se marca el ganado? La herranza. Por ejemplo, Aldair, ¿qué puedes comentar de la herranza? ¿Dónde has visto la herranza? Claro. Ujú. Por ejemplo, yo no he tenido oportunidad de presenciarlo donde tú me dices, he visto en otras zonas de Ayacucho, en Quinoa, he tenido oportunidad de leer al respecto en Puno también, en Huancavelica, y es muy distinto, pero la misma idea del marcado se hace en una fecha particular. Tú me comentabas que lo hace la comunidad, en otros lugares de repente lo hace la familia. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque, claro, les decía, la tradición cultural se mantiene. La tradición cultural es la andina, la quechua aymara, dos culturas muy cercanas, pero sigue la tradición, se mantiene hasta ahora. Han pasado 500 años desde que nos conquistaron los españoles, un poco más. Vamos a darle otros 500 años más, de repente más a los quechos en sí. Entonces, ¿cómo después de casi 1000 años mantenemos estas costumbres? ¿Por qué? Porque la cultura es viva, la cultura siempre se mantiene, la cultura cambia, la cultura se adapta, la cultura eh, persiste. No hay nadie que no tenga cultura. No hay alguien que pueda estar fuera de la cultura. Jacqueline? Sí, profesor, quería darle un breve comentario con respecto a lo que estaban comentando. Por ejemplo, en mi zona, eso le llaman herranza. Por ejemplo, ahí lo hacen cada familia. Eso lo hace más o menos una vez al año, porque si bien es cierto, cuando me comenta mi abuelito es para que los animales puedan reproducirse a mayor cantidad. Y entonces ahí ellos lo hacen ese famoso pagapu, pero a su apu.
Apu, o sea, a un cerro, y hay una hora fija para que puedan ir, donde ellos pueden llevar pues diferentes rituales, ¿no? Pueden ser frutas, cereales, su coca, su licor, su cigarro, pero a ese lugar solo va 2 personas, que es el señor que sabe hacer pues el pagapu y uno de sus ayudantes, para que supuestamente, no sé cuál será la verdad, para que pueda hablar con el Apu, ¿no? Entonces, los demás mujeres se encargan a hacer cantos rituales, ahí especial para ese día, cantan su jarawi. Y lo curioso que vi es que por ejemplo, del animal, lo que le cortan la orejita, lo llevan a ese Apu para que puedan entregarle. Y más lo que es su chicha de jora, lo preparan, por ejemplo, con lo que es, si no me equivoco, una machca especial, que lo preparan para ese día y todos tienen que comer eso, o sea, todos los invitados de ese ritual tienen que comer, porque si no el Apu se molestaría o no recibiría de manera, pues, o cómo decirlo, de manera, o no lo quiere, o no, para que no le rechace lo que es la ofrenda, ¿no? Tienen que comer todos, tienen que estar todos alegres, y ya más o menos ya anoche regresa la persona encargada y dice, pues así ha sido recibido nuestra ofrenda por el Apu, y no sé cuán cierto será, profesor, pero veo que mis compañeros, por ejemplo, tienen una diferente expresión de eso, ¿no? Una diferente costumbre. Mira, justo lo que ha dicho Jacqueline es importante, quiero resaltar algo. Ya, Jacqueline nos ha mencionado las características del pagapo en su zona, ¿no? Pero si dan cuenta, Jacqueline, tú has dicho momento particular. O sea, hay un conocimiento general de que todos saben que tiene que ser en cierta fecha. Lugar particular, no puede ser en cualquier lugar, tiene que ser aquí. Para que este ritual tenga efectividad, tiene que hacerse en un lugar particular, en una hora particular y por un grupo particular, que en este caso es el experto. Es igual como una misa. La misa se hace en un lugar, en la iglesia, quien la lleva a cabo un cura. Entonces, hay cosas equiparables. A lo que ves que existe todo un conocimiento. Se hace de determinada manera. ¿Por qué se hace? Se hace el pago hacia el dios de la tierra, hacia la Pachamama, para que puedan contar con su cuidado, para que ayude a reproducir los animales. ¿Qué pasa si no se hace de esa manera particular, cómo se tiene conocimiento, cómo se lleva haciendo? Ya sea un año, ya sea 20 años, ya sean 500 años, pero es la idea, cómo se cree que se tiene que hacer, el animal va a morir. O de repente el feto no crece y no tienen una segunda descendencia. Entonces, ¿y qué pasaría al fin y al cabo? Los ingresos económicos se reducen y viene otra serie de problemas. Entonces, en sí la etnología andina es esta serie de conocimientos andinos que ustedes, como le digo, los conocen, pero lo que quiero es que se los cuestionen. No que lo veamos una cuestión como, sí, qué bonita tradición, o sí, que estas costumbres de mis abuelos o de mi pueblo, bueno. O de repente ustedes mismos van a la fiesta, ¿no? Quiero que se lo cuestione cuál es el motivo que lo hacen, o cuál es el significado. Entonces, lo lleven a la parte más médica y que se puedan cuestionar en la segunda mitad del curso, es por qué la persona, mujer, pongamos, me dice que su niño tiene un tipo de enfermedad de tierra, ¿no? Cuando yo sé que de repente comió tierra o estaba caminando y la tierra se ensució, la comió con la mano, no sé, y tiene vómitos por eso o diarrea por eso. Y la mujer, claro, pacha, ¿no? Y la mujer lo entiende de una manera muy distinta. Dice, no, porque comió, o porque la tierra estuvo aquí, o porque estaba fría y la tierra se abrió y le dio una enfermedad y tiene que curarse de otra manera. Claro, para ustedes le pueden decir, no, tome esta pastilla, es un microbio, no un virus, bueno, no soy médico, discúlpenme, pero se entiende de una manera más científica como nos han formado. ¿Cómo logran compatibilizar esas dos cosas? Es una chamba que tienen que hacer ustedes, ¿no? Pero a eso voy, quiero que tengamos esta apertura para empezar a cuestionarnos todo esto, darle la, justo hablando también del centralismo, darle la relevancia que tiene este conocimiento, reconocerle a este conocimiento su relevancia. Puede ser que para nuestro entendimiento no funcione, puede ser que para nosotros
Le haces un examen médico y sale que tiene déficit alimentario o que de repente está anémico el niño, mil cosas, ¿no? Y la persona te puede explicar que no, que cuando tenía 3 años entró algo, un espíritu y que por eso no crece, ¿no? O sea, todo este tipo de concepciones de la salud de la enfermedad son importantes para ustedes y por ahí va el curso, hacia la etnología andina. Entonces es una cuestión de salud de enfermedad en zona andina y que es la realidad con la que ustedes se van a encontrar. Ruth, has abierto el micro, si no me equivoco. No, creo que te equivocaste. Voy a silenciar tu micro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De cómo estoy planteando el curso, cómo quiero que ustedes también participen. Sí, profesor, justamente hablar de todo ello, compartir también nuestras experiencias, nuestras anécdotas, es como que también culturizarnos así un poco más, conocer diferentes culturas, poder tal vez ya no ser ignorantes o para tratar de participar o tal vez también tener un respeto ya más hacia el otro, porque a veces cuando no sabes como que, bueno, en caso mío, por ejemplo, tengo una tía que tiene, que su pareja es de la ciudad de Rancha, ella es de acá y ya pues se casó, pero para la entrada al local su suegra y un conjunto más de señoras le pusieron una cinta y comenzaron a jalarle, ¿no? Y comenzaron a cantar sus canciones en quechua y como que parecía que a mi tía le estaban llevando con esa cinta, pues, y era como que yo también me había quedado así y como que raro, ¿no? Porque nosotros no habíamos visto nunca eso. Pero sí es muy interesante poder conocer todo ello, también poder así también poder respetarnos unos a otros y también evitar todo esto de la discriminación generalmente. Y ya respondiendo a lo que me dijo Jacqueline, que la discriminación, mucho parte del desprecio, uno parte del desconocimiento que podamos tener hacia otro. Y este desconocimiento lleva a un desprecio que debería desaparecer, espero, al fin momento. Pero yo creo que con un conocimiento más amplio de estas diversas realidades podamos tener un mayor entendimiento hacia todos. Y únicamente me refiero al Perú, porque tampoco planteo resolver el problema mundial, pero al menos de mi país sí, ¿no? Hasta donde pueda. Poder entendernos, ¿no? Dentro de este país diverso que estamos compartiendo al fin y al cabo. Y que todos tenemos que empujar hacia adelante, lo cual no siempre ocurre. Entonces, ese es el planteamiento del curso. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Si no hay preguntas, yo les digo, hasta el momento yo tengo solo 4 grupos. Por ejemplo, les cambio de tema totalmente. Yanelia, Sonia, Sergio, Jack, Seth, Judith, John, Diana, Viviana, Hardy, Federico, Ruth Danisa, Dina y Ruth no tienen grupo. Entonces les pido que conversen hoy día, formen sus grupos para poder asignarles una numeración y podamos ya agarrar ritmo con las clases tal cual. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Luz. Profesor, yo no le había enviado la lista de los datos de mi grupo, me había olvidado y no sé si le puedo enviar ahorita. Mándalo. Y por eso no sabemos qué grupo somos y qué tema también vamos a exponer. Mándalo. Yo voy a subir el syllabus, me he dado cuenta que no está en la carpeta, lo subo para que ya el grupo 2 y 3 al menos vaya preparando, ¿sí? Pero mándalo, Luz. Ya, profesor, muchas Cuando lo mandes, gracias. Luz, mándalo, me lo mandas a mí, pero también copias a tus compañeros, ahí para que les llegue el correo. Se los repito. Así me queda la constancia y retornando a lo que de repente me preguntó Romario en algún momento, así me queda constancia de que el grupo es el que está al tanto de algo. O sea, por ejemplo, si quieren retirar a una persona del grupo porque no participa, uno me manda un correo, copia a sus compañeros, me dice, profesor, hemos acordado que tal persona, como no está participando, no se le asigne la nota. Y si ya veo que están todos los del grupo en el correo, o sea, están al tanto de la noticia, están al tanto de que el grupo, uno me escribe, pero es el grupo el que está escribiendo.
Es muy distinto si solo me escribe una persona y me dice, vamos a sacar a esta persona del grupo. Permítame desconfiar, porque no sé, no estamos presencial, de que si en verdad ese grupo, lo que voy a hacer es responderle a todos, es así, y si el grupo ya me dice que sí, bueno. Entonces, para ahorrarnos esta ida y vuelta, cualquier temática que tenga que ver de ustedes como grupo, me escribe una persona y copia a todos. Es para que, es como que nos reunamos en clase, ustedes se quedan un momento después de clase y conversamos. Ya, eso mismo pásenlo a un correo electrónico. ¿Eso queda claro? ¿Pueden poner sí o no en el chat, por favor? Para... Gracias, Fátima, Camila. ¿Hay más? Lisette, Limber, son 32 personas al momento. Acá. Entonces, ya dicho eso, ya, bueno, la clase pasada fue más corta, ahora ha sido mucho más detallado. Ya nos vemos el próximo martes, ¿sí? El grupo 1, si tiene dudas, escríbame. Yo respondo todos los correos, eso sí. Me podré demorar, sí, pero si me ponen el etiquetado me ayudan a tener un orden y responderlo. Si tienen duda de cómo prepararlo, me escriben. Sigan las indicaciones. Igual cuando expongan, les voy a hacer algunas aclaraciones para que el grupo 2, 3, 4 y lo que sigan lo tomen en cuenta. Voy a subir el syllabus, que, perdón, me disculpo, no, pensé que les había mandado. Yo creo que se los mandé, pero se los vuelvo a mandar al Classroom. Y los 2 libros que quiero que vayan leyendo para el curso. Son 2 libros de José María Argadas que están en línea. Si los tienen en físico, pues a buena hora. Si no, los leen en línea. Y también cuando los lean, claro, van a aprender sobre etnología, van a aprender sobre tradiciones, sobre costumbres. Pero intenten pensarlo, como les decía, un poco más allá de, a ver, mira, mi abuelo, mi abuela, mi comunidad, mis papás, yo misma, lo hago de esa manera. O de repente acá en mi provincia, se hace lo mismo pero de manera distinta, ¿no? Entonces, vayamos viendo esta realidad de esta tecnología andina a través de la literatura, que es una manera más dinámica, más sencilla, más fácil de entenderlo. ¿Sí? Lean literatura, lean esos 2 libros, por favor. Y va a ser para el parcial también. Va a ser necesario que los lean para el parcial. Uno va para el parcial, la otra va para el final. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, para cada exposición va a publicar o va a avisar el tema que van a exponer, ¿verdad? O la lectura que vamos a leer. Porque como son muchos, podemos hacer que nos confundamos. En el syllabus está la sesión y las lecturas. Normalmente son 2 textos por sesión. Siempre. A veces son 3, pero normalmente son 2. O 1 si es que es muy largo. Entonces, si a la próxima semana el grupo 2 expuso las lecturas de la sesión, perdón, el grupo 1 expone las lecturas de la sesión 2, a la siguiente le tocará al grupo 3 exponerle 2 y así continuamente. Entonces también tienen que estar atentos a cuáles tocan, ¿no? O sea, voy a tratar de hacer un cronograma, pero es muy sencillo saberlo. Normalmente, como les decía, la primera sesión no hay exposición. La segunda sesión le toca al grupo 1, la tercera sesión al grupo 2 y así continúa. Por ejemplo, ¿qué grupo eres tú, Romario? Creo que el 4. Sí, profesor. 5. Ya, entonces le va a tocar la semana 6. Diana. Profesor, disculpe, no sé si es que no le habré llegado a escuchar, pero ya tenemos asignado el número de grupo, profesor. Por ejemplo, Diana, tú eres... ¿Cuál es tu apellido? Morata Flores. Viviana es la delegada. No tengo a ti no te tengo ningún grupo. Pero sí le envío, la delegada Viviana Ñaupa le envió a ver. Pilar. Pilar. A grupo 3, ¿no? A ver. Profesor, pido la palabra. Buenas noches. ¿Qué tal, Pilar? Grupo 3, ¿no? No, yo sí soy del grupo 3, profesora, pero ese día que conformamos bueno, yo soy la delegada del curso, les he mencionado a los compañeros
que chicos me envíen la lista de quienes tienen grupo o no para poder agruparles a las personas que les falta grupo para poder ayudarles. Pero yo les dije, y fui clara en mencionarles de que me van a enviar a mí como también al profesor, porque el profesor ha pedido que se les envíe al correo. O sea, yo también tengo la lista de los grupos, pero no sé si la delegada ya se haya encargado, pero ya hablé con su delegada de la compañera Diana, profesor. Está bien, ya ahí no sé muy bien cómo se organizan ustedes, pero parece que están bien organizados. Me alegra bastante, al menos están